para tener una sabiduría divina hay que tener una relación con Dios. Hay preguntas que podemos hacernos. ¿Mis palabras van a edificar o van a destruir? ¿Mis palabras son necesarias o es mejor que no diga nada en este momento? Nuestra identidad no es este envase de afuera, porque esto va a pasar. Ujú. Nuestra identidad real es quiénes somos y esa nos la ha dado Cristo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Enfoque a la Familia. Espero que hoy pueda disfrutar con nosotros un buen tiempo hablando alrededor de un tema que fue publicado en un libro titulado Una mujer sabia, escrito por Wendy Bello. Wendy es teóloga, tiene una maestría en teología, es conferencista internacional, viaja continuamente hablando sobre este tema y otros temas. Es esposa, madre de 2 hijos y sobre todo una excelente comunicadora. Wendy, bienvenida a Enfoque a la Familia. Hola Sixto, gracias. Encantada de compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre la sabiduría en las mujeres. Cuando uno lee Proverbios 31, describiendo a una mujer perfecta, una mujer, una buena esposa, una buena madre, una mujer que previene, una empresaria, no solamente eso, sino una mujer misericordiosa, compasiva. Uno se inspira. Eh, pero también muchas veces las mujeres viven frustraciones, enojo, muchas veces viven emociones encontradas que cuesta canalizar. Cuando yo me acerco a aprender en los proverbios, toda la sabiduría que hay me permite encontrarme conmigo mismo porque me da consejos prácticos. ¿Cuál fue el propósito de los proverbios? Bueno, precisamente esa es una excelente pregunta, porque por ahí tenemos que empezar cuando nos enfrentamos al libro de Proverbios. Ujú, Y Proverbios es uno de los llamados libros de sabiduría, ujú, ¿verdad? De la escritura. Y el enfoque principal de este libro está en darnos principios generales para la vida. O sea, cuando pensamos en Proverbios, es en eso en lo que estamos pensando. Y es importante entenderlo porque de no hacerlo podemos correr el riesgo de interpretar proverbios como promesas literales, cuando en realidad sus autores o autor principal está buscando que veamos un principio que por lo general ujú. funciona, que son principios establecidos que funcionan sobre todo, y hay un tema que rige el libro principalmente, que es el temor al Señor. Ujú. Wow. Definamos sabiduría. Sí, de verdad que si nosotros le saliéramos a la calle y le preguntáramos a la Ujú, gente, estoy segura de que nos darían un montón de ujú, conceptos diferentes, ¿verdad? Si le preguntamos a la Real Academia Española, nos va a decir, por ejemplo, que es el concepto más alto de inteligencia, pero también nos habla de conducta, de comportarse con sabiduría. Ahora, cuando lo traemos a las escrituras y ujú. cuando las escrituras nos hablan de sabiduría, en esencia nos están hablando de hacer las cosas a la manera de Dios, de, y como decía antes, de vivir en ese temor del Señor, basado en quién es Él. Entonces, sabiduría a manera de la Biblia es eso, voy a vivir de una manera que refleje temor y reverencia al Señor. Wow. Y eso se manifiesta en todo lo que digo, lo que pienso, lo que hablo. Me encanta Proverbios, me encanta, porque es tan práctico, es tan profundo. Primero de Corintios 3:19 nos habla de una sabiduría humana y en contraste con la sabiduría divina. ¿Cuál es la diferencia entre yo creerme sabio y la sabiduría divina? Creo que de una manera u otra, a veces todos creemos que somos sabios así, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos dice que no seamos sabios en nuestra propia Ujú, opinión. Y creo que la sabiduría del mundo, ¿verdad? Para definirlas así como mismo Pablo habla de sabiduría del mundo y sabiduría de Dios, pues evidentemente viene cargada de un ADN de pecado. Entonces allí va a haber egoísmo, ahí va a haber, como dice Santiago, envidia, va a todas aquellas cosas que sabemos que en esencia son malas, por decir, conforman esa sabiduría del mundo, porque el mundo
piensa todo aquello que es contrario a Dios. Ujú. Ahora, cuando pensamos en la sabiduría divina, más que en algo, tenemos que pensar en alguien. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, en Colosenses leemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ujú. Al mismo tiempo, en Corintios leemos que Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. Entonces, vivir una vida sabia con sabiduría divina implica tener una relación con Jesús. Fuera de Él no es posible. Wow, wow. Para tener una sabiduría divina hay que tener una relación con Dios. Es esa gracia manifiesta en nuestra vida que pone dominio a nuestra lengua, que puede ser diferente a lo que pensamos, porque Ujú, tenemos libertad de pensar, pero no todo debo de expresarlo. Pone control en mis emociones, dominio propio como fruto del espíritu, lo cual no es fácil. Muchas veces queremos explotar en ira o en enojo en nombre de la sinceridad, ujú. ¿no? Y ese es el contraste de la vida. Hoy vivimos en un mundo donde tristemente el feminismo ha llevado a que la belleza de la mujer se distorsione, porque nos presenta una mujer tosca, una mujer muchas veces que perdió su pudor, queriendo defender supuestos derechos eh, eh, que son ideas humanas, como el Ujú. derecho al aborto, por ejemplo, lo cual es una idea humana, no es científico, no es ético, no está en el derecho internacional. El derecho internacional protege la vida desde el momento de la concepción, pero en una ocasión escuchaba a una mujer decir en una de estas manifestaciones, y si yo quiero, tengo el niño, lo cocino y me lo como, Oh, como porque le oh quitó el Dios. valor del ser humano que crece en el vientre. Hoy nos vemos confrontados con una ideología que quiere llevarnos en un extremo. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer sabia y una mujer que tiene que contrarrestar estos antivalores que hoy quieren dominar la sociedad? Creo que pensando sobre todo en mujeres creyentes, ¿verdad? Para vivir una vida con sabiduría, nosotros necesitamos conocer al Dios que da esa sabiduría. Ujú, Y hablabas, por ejemplo, al principio de la mujer de Proverbios 31. ujú, La parte de ese capítulo de la Biblia que a veces no leemos o pasamos por alto es que al comienzo dice que estos son los consejos que le dio la madre del rey Lemuel. Y obviamente ella no estaba hablando de una mujer específica, sino estas son cualidades que ujú, puedes, hijo, buscar, ¿verdad? En una ujú. mujer temerosa del Señor. Entonces, a veces nosotras queremos llegar creemos que tenemos que alcanzar este super estándar, cuando en realidad para vivir en el mundo en el que estamos, como mujeres prudentes, sabias, temerosas de Dios, lo primero, Sixto, es partir de ahí. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Quién es Él? ¿Dónde conozco lo que Él dice? Porque para yo poder determinar qué es verdadero, qué es falso, qué es éticamente correcto y qué no es, yo tengo que tener un estándar y contra ese estándar yo comparo todo. Bueno, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es el estándar? La palabra de Dios. Entonces, mujeres que queremos vivir de esa manera, necesitamos ser mujeres de la palabra, mujeres que Muy bien. vayamos a la palabra, a conocer la palabra, para entonces poder comparar y cuando escuchamos algo, poder decir, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo dice o no lo dice. Y a veces quizás alguien diga, bueno, pero la Biblia específicamente no va a decir esto o aquello, pero hay Ujú. principios que prevalecen, ¿verdad? Algunos de estos principios serían. Por ejemplo, hablabas de la vida y cada ser humano fue creado a imagen de Dios. Cada ser humano lleva implícita esa huella. Y Ujú, la vida es un don de Dios, es dada por Dios. Entonces, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos en ningún momento ni en ninguna etapa. Es Dios quien le pone el principio y el final, ¿verdad? Entonces, de ahí debemos partir. Si Dios valora la vida de esta manera, entonces, asimismo, debemos valorarla wow. nosotros. Así es. Si desea profundizar sobre estos temas que estamos hablando, quiero recomendarle el ebook de Mujer de Fe, donde encontrará principios bíblicos que le ayudarán a crecer en esta dimensión. Muchas veces las mujeres son muy espontáneas al hablar.
eh, y dicen cosas que los hombres no dirían. Como por ejemplo, cuando yo te miro a ti, y te lo he dicho, admiro tu cabello. Es decir, tu forma natural de expresar tu cabello, que tiene canas, que pareciera como que se lo tiñera, Ujú. pero no. Pero me imagino que en algún momento te han dicho que por qué no te tiñes el pelo. Oh, sí, ¿Por qué las en, mujeres dicen eso? en múltiples Bueno, ocasiones. algunas mujeres. Sí, mira, creo, no podemos dejar de negar el estereotipo cultural, ¿verdad? Con el que Mm, hemos crecido, como de que algo tan sencillo como las canas, bueno, como que se asocia con las abuelitas, entonces mm, quizás viene por ahí. Tampoco podemos ignorar el hecho de que vivimos en una sociedad que venera la juventud. Entonces mm, queremos a toda costa y a cualquier precio mantener esa imagen súper joven que es imposible de mantener porque no importa cuánta cirugía o cuánto hagamos, en un momento va a ser una realidad el envejecimiento porque nuestro cuerpo está sujeto a el envejecimiento porque es un cuerpo que ya no es el original. El original que Dios creó ya no es este. Este está sujeto a la caída, envejece, se enferma, transforma. Entonces, eso es una realidad. Ahora pienso que también tiene que ver con el aquello de creemos que en nombre de yo puedo decir todo lo que piense, ujú, pues no filtramos nuestras palabras. Y Proverbios precisamente es un libro que repite en muchísimas ocasiones, ya sea lengua o palabras o el hablar, porque hay un énfasis en cuidar nuestro hablar. Y creo que ujú, si en un libro de la Biblia Dios está haciendo énfasis, porque creemos que es Él quien la inspiró, ¿verdad? En este tema, entonces es un tema importante. Y, por ejemplo, ¿qué decía Jesús? De la abundancia del corazón habla habla la la boca. O boca. sea, nuestras palabras son un indicativo de lo que hay en nosotros. Por eso es que la Biblia nos habla tanto de dominio propio, de que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay Mm, momentos para hablar, hay momentos para no hablar. Hay preguntas que podemos hacernos. ¿Mis palabras van a edificar o van a destruir? ¿Mis palabras son necesarias o es mejor que no diga nada en este momento? mm, Y si hacemos un recorrido por el libro de Proverbios, pues vamos a encontrar muchísimo. Entonces, mujeres, nosotras que según dicen hablamos 2 o 3 veces más ujú. que los hombres, doblemente tenemos que considerar estas exhortaciones de las escrituras, a ser cuidadosas con nuestras palabras. Una de las cosas que veo en Proverbios es que en algún momento le habla directo a las mujeres. Es mejor vivir en azotea o en el desierto que con una mujer que pelea constantemente, porque es como una gotera que cae y cae y no Ujú, cesa. Eh, eh, es mejor vivir en un lugar solitario que en ujú. una casa donde reinan las peleas. ¿Cómo hago si muchas veces estoy cansada? Dice ella. Estoy fatigada viendo los niños, viendo los quehaceres de la casa, atendiendo a mi trabajo, viendo que todo esté bien. Muchas veces hay fatiga, hay cansancio. ¿Cómo mezclo sabiduría con enfrentar esta realidad? Y hay niños pequeños, todavía hay niños pequeños. ¿Cómo lo logro? Es una realidad, es cierto, no Ujú, la podemos ignorar. El ujú, cansancio, digamos, la falta de sueño, que es tan común muchas veces en las mamás de niños pequeños. Ahora, lo que la Biblia nos está apuntando es un principio general. Y ese principio general es no vivas en la queja, por wow. ejemplo, ¿verdad? Ujú, Entonces hay una de las versiones que lo traduce como una mujer quejosa, como que ujú, eso no hay quien lo aguante, quien lo soporte. Entonces, quizás pensar, bueno, ¿qué puedo yo cambiar? Y pensando en el sentido práctico, ¿no? ¿Qué puedo yo cambiar tal vez de mi rutina o de el orden de mi día que me dé más espacio para el descanso? Hemos llegado a creernos la falacia de que somos máquinas, que no necesitamos descanso, cuando Dios nos creó con límites, que nos recuerdan que no somos Dios. Entonces las mamás a mm, veces padecemos de ese mal. Creemos que no tenemos que descansar o que no debemos o que es imposible para nosotras. Algo que aprendí con otras mujeres sabias cuando yo era más joven era, bueno, si el bebé está durmiendo y estás extenuada por noches sin dormir, aprovecha y duerme. La casa puede esperar, mm, ¿verdad? Y el cansancio es el que a veces provoca en nosotras, pues, el sentirnos tan irascibles y demás. Ahora,
mujeres que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo en nosotros para poderle pedir, ¿verdad?, dominio propio o para decir, ayúdame, como dice David, pon un centinela en mi lengua, que me Mm, muerda yo la lengua antes de decir algo que mejor no digo. Entonces es un poquito que aprender qué cosas prácticas yo puedo hacer en mi vida, como el descanso o el decirle quizás al papá cuando llega del trabajo, te puedes quedar un ratico con mm, ellos y dame un minuto para tomar una ducha con calma, ujú. quizás salir y dar una vuelta en el vecindario, respirar aire en calma, pasar un tiempito orando, quizás, ¿verdad? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Pero al mismo tiempo recordar que ninguna de estas cosas nos justifica si llegamos a actitudes pecaminosas como la queja, como el decir cosas ofensivas que nunca debieron ser dichas. Wow. Esto me lleva a la pregunta de ¿cómo describe entonces Proverbios que es una mujer sabia? ¿Qué características le identifican? Bueno, la primera es la que mencionábamos al principio, ¿verdad? La mujer sabia es una mujer que teme al Señor, ¿verdad? Fíjate que así Mm, termina Proverbios 31, que es lo que dice, ¿verdad? La belleza es vana, pasa, termina. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y es interesante porque es wow. el último capítulo del libro que termina con el tema que ha sido el hilo conductor en realidad de todos los otros 30 capítulos. Ahora, aparte de eso, ¿qué más dice? Aprendemos en Proverbios 14, la mujer sabia que hace, edifica su casa. La Ujú, necia con sus propias manos la destruye. Entonces, una de las cosas que necesitamos como mujeres orar y pedirle al Señor es, ayúdame a aprender a edificar mi hogar. ¿Qué cosas mm, yo hago para edificar mi hogar y qué cosas yo pueda estar haciendo que están destruyendo mi hogar? wow. Y te puedo dar un ejemplo sencillo. Digamos, eh, una mujer que busque mostrar a sus hijos el modelo de una esposa que se sujeta a su esposo, está edificando su hogar. Está edificando su hogar. ¿Por Mm, qué? Porque está siguiendo el modelo bíblico. mm. Entonces, como eso, hay muchas otras cosas que podemos poner en práctica, pero siempre recordando ese principio de la mujer sabia, edifica su Su casa. casa. Wow. Una de las cosas que Helen y yo hemos hecho es dialogar sobre las costumbres que vimos en nuestras familias de origen y dijimos, estas cosas no vamos a llevarla a nuestra casa, a nuestro nuevo hogar, o estas cosas son sabias, vamos a traerlas. Constantemente debemos de estar evaluando lo que no nos conviene, lo que no nos edifica, lo que no nos ayuda. Haga un diario de lo que Proverbios le indica a usted, identifica a una mujer sabia y póngase como meta que llegue a describirnos a cada uno de nosotros. Una de las justificantes que muchas veces tenemos es, mi mamá era así, mi abuelita era así y yo soy así, como si yo me rendí frente a la cultura. ¿Cómo contrarrestar esto para yo crecer como persona y al mismo tiempo sentirme mejor conmigo mismo? Es importante que nosotros entendamos, Sixto, que no, como tú decías, no nos justifica el hecho de que así crecimos. ¿Por qué digo que no nos justifica? Porque ¿qué nos dice la escritura de quiénes somos ahora? Dice que somos una nueva Ujú, cre- criatura. Entonces eso implica que porque ahora yo estoy en Cristo, mi vida va a ser diferente. Y como decías, tengo que sentarme y evaluar y decir, bueno, de lo que heredé, ¿qué ¿qué de todo esto es algo bueno en el sentido de que está alineado con lo que Dios enseña en su palabra? Y qué tal vez no lo es porque ya sea que desconocían las generaciones anteriores en mi propia familia, porque tal vez quizás alguien nos está viendo y dice, yo soy la primera creyente de mi familia. Bueno, te va a ujú. tocar entonces evidentemente hacer las cosas muy diferentes porque no creciste en una familia con principios bíblicos. Pero es importante que seamos capaces de decir, bueno, esto no fue nada sabio, no vamos a repetirlo, porque ya sabemos que no funcionó, ¿verdad? Y mira, te puedo poner un ejemplo sencillo. Yo provengo de una familia de padres divorciados Ujú, y cuando mi esposo y yo nos casamos, una de las primeras cosas que él me dijo fue,
la palabra divorcio no va a tener espacio en esta relación, porque tú y Wow. yo somos hijos de Dios. Nosotros hicimos un pacto delante de Él. No importa eh, cuánto podamos estar enojados unos con otros, uno con el otro. eh, Tenemos que buscar la manera de siempre encontrar reconciliación, porque primero estaremos honrando a Dios y segundo fue lo que nos prometimos el Mm. uno al otro. Pero en mi mente yo venía con el paradigma, porque además crecí en una sociedad donde el divorcio era, es algo sumamente fácil. Entonces, en mi mente, en el fondo, aunque yo era creyente y ya conocía de la escritura y demás, pero estaba el aquello de, bueno, si no funciona o si no resulta, siempre hay una puerta de escape. Y yo doy muchas gracias a Dios porque me dio este esposo líder que me enseñó desde el principio, no, en nuestra relación, en un matrimonio que quiere honrar a Dios, es- esto no es parte de la agenda. Entonces, ese es simplemente un ejemplo de mi propia vida, de cómo quizás algo que ocurrió en generaciones anteriores no tenemos por qué perpetuarlo, porque en Cristo somos una nueva criatura. Wow. Efectivamente, tenemos que contrarrestar todo aquello que en la cultura nos ha dañado, nos ha herido, nos ha lastimado, que somos conscientes de esto. Y por eso uno tiene que entender que la Biblia nos enseña una nueva conquista interna, una nueva forma de ser. Y eso requiere el deseo de hacer morir lo que está mal dentro de nosotros. Una de las luchas que todos vivimos son las explosiones emocionales y algunos se han atrevido a decir que las mujeres son más emocionales que los hombres. Eh, no quisiera afirmarlo, pero porque habrían varias teorías. Lo importante es entender qué ocurre si yo batallo continuamente con explosiones de ira, de enojo, o hago drama de todo, o me quejo de todo. ¿Cómo contrasto esto para crecer en autocontrol y en una actitud prudente? Una de las primeras cosas es el reconocimiento, ¿verdad? Y el Ujú. reconocimiento de que, bueno, el reconocimiento de que todas estas cosas que acabas de mencionar son pecados. Ujú. Porque el Wow. Señor mismo nos dice en su palabra: despójense, desvístanse de ira, enojo, gritería, Wow. maledicencia. Ujú. Entonces, todo tiene que comenzar por reconocer, esto es un pecado, esto no es simplemente, digamos, un desbalance hormonal, que puede influir, y esa sería una conversación para expertos en el tema, pero lo primero en que tengo que pensar es, esto es un pecado con el que yo necesito tratar y yo necesito, como dirían los puritanos, mortificar este pecado en mi vida, darle Mm. muerte a este pecado. Y eso tiene varias aristas. Una de ellas es primero confesarlo al Señor, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude a través del Espíritu Santo, pero también puede requerir tener un sistema de rendición de cuentas, buscar a alguien, eh, una hermana de la fe, un grupo pequeño del que tal vez eres parte, y ser vulnerables y decir, yo estoy luchando con esto, necesito que ustedes me ayuden, que oren por mí, que si ven una actitud que creen que está contribuyendo, que yo pueda rendirles cuenta y que en amor me digan la verdad. A veces Mm. incluso como creyentes nos ponemos estas caretas de que todo está bien cuando todo no está bien. Y la Biblia nos enseña que tengamos esta cultura de confesión de pecados entre unos a otros, de amarnos. Y el amar Ujú. es parte de amarse, es decirse la verdad, sin herir, pero decirnos la verdad. Entonces, esto creo que es importante, Sisto, reconocer lo que es llamar el pecado por su nombre. Saber que no estamos condenados porque no hay condenación para los que están en Cristo, Ujú. pero al mismo tiempo que el Señor nos llama a santidad. O sea, no podemos justificarnos y decir, bueno, yo no tengo Ujú. control, yo no puedo, esto es algo. No, el Señor nos llama a vivir en santidad. Nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado la iglesia que nos ayuda a crecer. Wow. Esto que has dicho está lleno de sabiduría, el rendir cuentas el uno al otro. Haga una reunión familiar y pídales perdón por los errores que sabemos que hemos cometido, nuestras explosiones emocionales, nuestras explosiones de ira, nuestra recriminación, el culparnos, el avergonzarnos. Comience por ahí y haga un pacto con su familia de respeto mutuo. Yo lo he hecho con mi familia y nos ha ayudado el llamarnos por nombre, el no hablar equivocadamente,
el no gritar entre nosotros. Y si alguno lo hace, recuerdo cuando lo hice con mis hijos pequeños, yo les di autoridad, les dije, si yo te estoy gritando, me dices que te estoy gritando y yo te pido perdón, porque a veces usted lo justifica. Y varias veces mis hijos me decían, papá, me estás gritando. Y yo tenía que cumplir mi palabra de decir perdón y eso me ayudaba a tranquilizarme hasta que lo integramos a la cultura de la familia. Haga un pacto de rendición de cuentas en casa y esto nos va a ayudar a todos. Proverbios dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Una de las cosas que nos cuestan, Wendy, es escuchar primero, procesar y esta escucha activa nos llena de sabiduría. ¿Cómo cultivarlo? Hay una diferencia, digo, entre oír y escuchar. Ujú, Fíjate si es así que tú puedes estar dormido y tú oyes la alarma del teléfono que te despierta, ujú, ¿verdad? O sea, es un sentido que el Señor nos ha dado. Ahora, escuchar implica que yo enfoque mi mente y preste atención. Y ahí ujú, es donde yo creo que estamos batallando más, sobre todo en esta generación, porque nuestra atención se ha ido cada vez reduciendo más y ya incluso hay muchos estudios hechos, porque con este tema de los dispositivos y los teléfonos inteligentes y saltamos de una cosa en otra y como que creemos que estamos prestando atención, pero ujú, alguien nos habla y estamos mirando el teléfono, sí, 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 pero en realidad no estoy escuchando a la persona, ujú, ¿verdad? Entonces, la palabra en Proverbios nos habla mucho, no solo del hablar, sino del escuchar. mm, Seguramente te ha pasado en una conversación que queremos tanto decirle a la persona lo que estamos pensando que no nos detenemos a escuchar lo que está diciendo. mm, Y eso cambia todo el curso de la conversación, porque si antes de yo enfocarme tanto en tengo que decirle esto, sobre todo cuando es una conversación, digamos, un tema difícil o una desavenencia, un desacuerdo, quiero tanto decirle lo que estoy pensando que no me detengo a escuchar lo que me está diciendo. Y mm, ya ahí corté la comunicación, porque la comunicación necesita las dos cosas. Entonces, de nuevo, la palabra nos exhorta a ser buenos oidores, ¿verdad? ujú, A prestar atención. Y en Proverbios hay varios ejemplos de mm. esto. Y hoy tenemos una gran lucha, como has dicho, con la tecnología, que nos distrae demasiado. Si está hablando con su cónyuge o con sus hijos o con sus padres y el otro está en el teléfono, haga silencio. Es una forma de llamar la atención. Y cuando nos miremos a los ojos, observémonos. Si hay una interrupción porque el teléfono suena o entró un mensaje, dominémonos en ese momento para terminar de escuchar o pedir disculpas, si es importante, atender y volver. Esta cortesía no podemos perderla, principalmente en nuestro hogar. Y démonos la oportunidad de que cuando estemos juntos, como ha dicho Wendy, nos escuchemos, prestar atención, responder emocionalmente, hacer preguntas para aclarar, responder con una sonrisa a eso que estamos escuchando y dar interés al tema, porque el egoísmo siempre quiere hacer prevalecer mis ideas o lo que yo pienso, o yo quiero ser escuchado, pero amar es poder ponernos en los zapatos del otro. Otra de las luchas que las mujeres, y todas luchamos, pero las mujeres principalmente es con su apariencia, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de apariencia, tanto así que no se sabe si la foto de la publicación es real o si Filtrada. nos vamos a asustar cuando conozcamos la persona. La apariencia hoy se ha vuelto un tema muy difícil. El otro día le preguntaba a un maquillista en un canal de televisión muy famoso cuál era el reto más difícil y él sonrió y dijo, cuando las mujeres vienen y me traen una foto de una revista y me dicen, yo quiero parecerme a ella. Entonces yo tengo que explicarle que eso es edición de computadora, que no es real. No puedes parecerse a un ideal. ¿Cómo luchar con la belleza del corazón en contraste con una belleza expresada a través de mi apariencia? ¿Cómo me cuido? Que ese cuidar sea bueno, noble,
una buena presentación y no una exaltación de un amor al cuerpo sobre un amor interno. Decía Juan Calvino que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Ujú, Nosotros hacemos un ídolo de cualquier cosa ujú, y uno de esos ídolos puede ser nuestra apariencia personal, ¿verdad? mm, Entonces, y vivimos en una generación que por todos lados nos presiona a vivir de esa manera. Entonces, creo que como mujeres creyentes, una de las primeras cosas que debemos recordar es que nuestra identidad no es este envase de afuera, porque esto va a pasar. ujú. Nuestra identidad real es quiénes somos y esa nos la ha dado Cristo. Vamos a partir de ahí. Si nosotros no tenemos claro quién es nuestra identidad o dónde está nuestra identidad, vamos a pasarnos la vida buscando identidades equivocadas. Y creo que Wow. esa es una lucha crucial. No hay nada, digamos, pecaminoso en hacer ejercicios o en cuidarse, llevar una buena dieta saludable. Todas esas cosas son buenas. Son buena administración, ¿verdad? Del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ujú. Pero si eso va a estar por encima, si eso va a ser la razón por la que vivo, por la que respiro, por la que hago todo, ya he hecho de Mm, esto un ídolo. A mí me da consuelo, Sixto, pensar sobre todo en la etapa de la vida en la que estoy, lo que nos dice Pablo allí en 2 Corintios 4, estoy citando de memoria, si no estoy equivocada, y nos recuerda que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro el Señor nos está renovando mm, y que tenemos la esperanza que un día tendremos un cuerpo resucitado que ya no va a estar sujeto a ninguna de las enfermedades ni desgaste. Entonces, como creyentes también tenemos que claro. pensar en eso porque nuestra mente tiende a enfocarse demasiado en el aquí, en el ahora y olvidamos que aquí estamos de paso. Mm, Nosotros fuimos hechos para la eternidad, no para este momento pequeño de la historia que dure 60, 70, 80 años. Comparado con toda una eternidad, eso no es nada. ujú. Entonces, que no hagamos de mantener esta figura física el centro por el que vivimos, sino que seamos buenos administradores, que cuidemos, ¿verdad? Pero que recordemos que no se trata de eso. Mm, Es más importante cuidar de nuestro ser interior que cualquier cosa que podamos hacer por fuera. wow. Y también una salud interior nos lleva a tener una belleza exterior hermosa, una buena sonrisa, el que me cuido, el que me aprecio, el que me baño, el que me pongo desodorante, el que me presento bien a los demás, porque me amo a mí mismo. Eso es parte de una salud interna, pero no un culto al cuerpo para tratar de valer. Si usted hace del cuerpo un culto, comenzará con cirugías que nunca terminan y luego usted podría terminar desfigurada, totalmente desfigurada. Por eso es importante que yo encuentre mi valía en Cristo, en la esencia de lo que soy y que yo ame el ir creciendo, el ir teniendo años y celebrarlo en grande. Así es que una recomendación para usted, deje de estar negando la edad que tiene. Dese la oportunidad de disfrutar los años que tiene. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo yo logro mantener activa la conciencia que me ayuda a crecer constantemente, a anhelar a Dios y que me sirva de termómetro para saber si yo estoy bien o mal? Es triste matar la conciencia cuando yo hago cosas y ya no me siento mal, cuando sé que lo estoy haciendo, soy consciente en lo pecaminoso. Si yo comienzo a matar mi conciencia, pierdo la sensibilidad de lo correcto, de lo incorrecto. ¿Cómo mantengo viva esa conciencia que me dice que hay que seguir creciendo? Una de las cosas que me viene a la mente pensando en esto que me dices es cuando Pablo nos habla de no apagar el espíritu, ¿verdad? Y cuando nos vamos inmunizando al pecado, Ujú, por ahí empieza el problema. ¿Y cómo nos inmunizamos al pecado? Cuando dejamos de confesarlo, cuando pensamos, wow, no es tan malo nada. ujú, Porque, ¿sabes por qué pensamos así? Porque nos ponemos a nosotros como el estándar. Entonces mm, decimos, oh, aquel pecado que
X o Y hizo es peor. Así que lo que yo hice no es tan malo. Yo no Ujú. maté, pero ¿quién es el estándar? Nosotros no somos el estándar es Dios. Y cuando nos comparamos con Él, decimos Claro. como Isaías, ay de mí que soy muerto, ¿no? Entonces, hay una frase de una autora que me gusta mucho, ella dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Entonces, si nosotros queremos mantener esa sensibilidad, esa llama, ¿verdad? Viva, ese espíritu como sin apagarlo, como dice Pablo. Bueno, una de las cosas es, yo necesito cultivar, mantener viva mi relación con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, las disciplinas espirituales, que es algo que a lo mejor alguien dice, ¿de qué están hablando? Suena como algo muy arcaico, o quizás alguien dice, primera vez que escucho el término, pero es más sencillo de lo que parece. La iglesia lo ha cultivado por siglos y está en las escrituras. ¿Qué es? Mi estudio de la palabra, mi memorización de las escrituras, Ujú. el tiempo que paso orando, porque eso es, Sixto, lo que cada vez nos hace ir creciendo más en el conocimiento del Señor, pero no solo en el conocimiento, eso es lo que nos va transformando más. Estas son las Wow. cosas que Dios usa para irnos haciendo cada vez más semejante a Cristo, que es la meta. Wow. La imagen que usted tiene la determina el espejo en el que elige verse. Yo debo de elegir constantemente verme en el espejo de Dios. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a encontrarnos en la palabra para mantener una conciencia viva que nos redarguya, nos convenza de pecado, que nos mueva al arrepentimiento, a tener un cambio de actitud constantemente. Terminemos esta conversación hablando de algunas de esas mujeres bíblicas que han impactado tu vida. Wow. Mira, hay muchas por diferentes cosas, pero una de ellas, así con los ojos cerrados, y yo sé que puede parecer tal vez como trillado, pero de verdad, una de ellas es María. Ujú. ¿Por qué razón? Porque ella simplemente dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, le dijo al Señor, aquí yo estoy, mi rol es servir, eh, que sea lo que tú quieras. Y nosotras tenemos tantas agendas, ¿verdad? Tantas cosas que queremos hacer y lograr. Ujú. Qué diferente cuando vivimos pensando en, estoy aquí para la gloria de Dios, estoy aquí para servir a Dios. Entonces, que se haga conforme a su voluntad. ¿Qué te impacta de María? Precisamente eso, ese corazón rendido, humilde, Ujú. ¿verdad? Que no pensó en sí misma, decir, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y qué van a decir de mí? Y Mm. mi vida va a terminar y hasta me pueden matar. Y no, 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 yo no me he casado, espera. O sea, ninguna de esas cosas. Simplemente en ella hubo el aquello de, wow, ¿y esto cómo va a ser? El ángel le explica y ella simplemente dice, pues que se ha hecho. Y ya sin Ujú. cuestionar más nada. Es el decirle, es el reconocer delante de Dios, si estoy aquí es porque tú me pusiste, ahora haz lo que quieras. Entonces, realmente me impacta su vida. Y otra mujer que me ha impactado siempre a muchos niveles fue Ruth por su amor sacrificial. Ujú. O sea, ella dejó todo lo conocido por acompañar a su suegra anciana, viuda. Ella se fue a vivir en una cultura que no conocía, siendo una extranjera, siendo de un pueblo que este otro pueblo rechazaba. Siendo joven todavía, con muchas más posibilidades, se negó a sí misma y se fue en pos de acompañar a esta suegra que para ella era como una madre, evidentemente. Mm. Entonces, eso nos presenta también el lado de Noemí, porque si Ruth quiso acompañar a Noemí, Noemí evidentemente debe haber sido una muy buena suegra. Y lo Claro. vemos a lo largo del libro. Cuando yo empecé a escuchar esta historia por primera vez, ya con madurez y demás, le decía al Señor, el día que me toque ser suegra, pues ayúdame a ser una suegra que ame de esa manera. Y a la vez que sea una hija que pueda amar también de manera sacrificial, ¿verdad? Como en este mundo que vivimos tan narcisista, donde lo mío primero y todo el mundo piensa primero en sí mismo, por el pecado de nuestro corazón. Pues estas mujeres nos apuntan al amor perfecto, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Son como un destello de, de ese amor entregado, de esa disposición de vivir para algo más que no soy yo misma. Wow. Igual admiro a las dos y creo que las características que has dicho me parecen fascinantes.
Mil gracias por estar con nosotros acá en Un Enfoque a gusto. la Familia. Muchas gracias. Gracias, gracias por lo que haces. Saludos en casa a tu esposo y a tus hijos. Gracias. Igual por allá la familia. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. ¿Y usted, a quién admira en la Biblia? Acérquese a estas historias bíblicas para poner un buen espejo, para que Dios nos inspire, nos confronte y nos ayude a crecer. Como ha dicho Wendy, Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth fue rechazada por ser moabita. No tenía futuro, pero eligió amar a su suegra anciana que no le podía prometer nada y abrazó la fe de su suegra. Hizo a Dios el dueño de su corazón y esto la convirtió en antecesora del rey David y antecesora de Jesús. No importa nuestro origen, no importa nuestros errores, no importa lo que hayamos hecho, cuando hemos elegido a Dios como el centro de nuestra vida, entramos en la historia. Que Dios te bendiga grandemente, que disfrutes su familia a más no poder y que cuando tus hijas y tus hijos te miren, quieran recordarte como alguien que también inspira sus vidas. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.